Hola, buenos días. Mi nombre es Armando Romero, soy el director de DWIS of México y pues bueno, vamos a comenzar nuestro seminario. Esto es sobre medición de temperatura con termopares. Si tienen alguna duda, por favor, parece que hay un pequeño botón que les permite levantar la mano. Entonces, lo único que necesitan hacer es levantarla y con todo el gusto del mundo podemos atender la duda que tengan en ese momento. Vamos a aprovechar que somos pocas personas dentro del seminario. Entonces, pues bueno, podemos atender dudas particulares sin ningún problema. Ok, ¿cuáles son los objetivos de este seminario? Los objetivos de este seminario son conocer qué son los termopares y cómo funcionan, aprender los tipos básicos de termopares disponibles y cómo se utilizan, consideraciones para seleccionar el sensor de temperatura adecuado, comprender cómo los termopares pueden interactuar con nuestros sistemas DAC y cómo realizar una medición de temperatura en tiempo real con los sistemas DWISOFT. Vamos a comenzar con los conceptos básicos. ¿Qué es la temperatura y por qué es importante conocerla? La temperatura es la propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor, pero formalmente podemos definir a la temperatura como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Se escucha complicado, pero realmente no lo es. Esto va relacionado totalmente a la energía cinética. La energía cinética es la energía asociada con los movimientos de las partículas del sistema. A medida que sea mayor la energía cinética, se observa que está más caliente. En caso contrario, si la energía cinética es menor, estará más fría. ¿Por qué es importante medir la temperatura? Bueno, pues suena una respuesta sencilla, pero bueno, la temperatura es la medida física más registrada. Conocer la temperatura es fundamental para el correcto funcionamiento de todo, desde el cuerpo humano, la electrónica, hasta el motor de un automóvil. ¿A quién no se le ha calentado un celular cuando tenemos la función de GPS encendida en nuestro celular? Y pues bueno, ya cuando lo volvemos a tocar resulta que está muy caliente porque realmente los componentes que activan el GPS tienden a sufrir ese calentamiento. La mayoría de nuestros celulares tiene un termopar interno que le indica al sistema que el celular se está sobrecalentando y lo que va a hacer inicialmente es mandar una alerta de sobrecalentamiento y se va a apagar automáticamente para que no sufra daño en ningún componente interno. Toda la industria que produce algo se debe asegurar de que el producto funcione correctamente dentro de los intervalos de temperatura para los que fue diseñado. Volvamos rápido al caso de los vehículos. En el caso de los vehículos, nosotros vamos a comprar un coche y el día de hoy estamos en la Ciudad de México, donde hoy, por ejemplo, amanecimos a 18 grados Celsius, que para nosotros ya es una temperatura un poco fría, porque no estamos acostumbrados a tenerla aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, si hoy viajo hacia Monterrey, tal vez yo llego a Monterrey y en Monterrey voy a encontrar 35 grados o 40 grados Celsius. El vehículo debe de comportarse de la misma forma en la Ciudad de México que en Monterrey en el mismo día. No importa las condiciones climáticas que existan, el vehículo se debe de comportar de la misma forma. Por eso es que es tan importante la medición de la temperatura. Ahora bien, existen diferentes sensores de temperatura. ¿Cuáles son los que podemos utilizar? Pues bueno, podemos utilizar desde los más básicos, que son termómetros caseros de base mercurio, hasta termómetros digitales, los termómetros que no son de contacto, RTDs, termistores, sensores infrarrojos y termopares, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Estos termopares son los sensores más utilizados en los laboratorios. Son sensores muy populares debido a que su costo es relativamente bajo, tienen un amplio intervalo de medición y una confiabilidad muy buena. Pueden ser tan simples como dos metales torcidos en la punta o se pueden encerrar dentro de una sonda resistente para su uso en ambientes hostiles. Les voy a mostrar más adelante un termopar que yo tengo aquí con el cual vamos a hacer una serie de
bueno, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Y este termopar, pues bueno, tiene una sonda, entonces vamos a platicar un poquito más acerca de eso más adelante. Las temperaturas a las que puede alcanzar un termopar son hasta 3110 grados Celsius. Y bueno, se pueden utilizar para medir temperaturas, como les comento, muy elevadas, mucho mayores que con un RTD, que son sensores resistivos. Y pues bueno, los termopares también son sensores muy resistentes. No se rompen con facilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta unas consideraciones que más adelante también vamos a ver. Y tienen una exactitud suficiente para cumplir muchas de las aplicaciones que tenemos en campo. Ahora bien, los termopares, como les comentaba, son sensores relativamente baratos. Y pues bueno, los circuitos de medición de termopar, a diferencia de un RTD, no requiere una corriente de excitación. Por lo tanto, es muy sencillo de hacer. Pero bueno, vayamos con lo principal. ¿Cómo funciona un termopar? Los termopares se basan en un efecto o coeficiente que se llama coeficiente Seebeck. ¿Ok? Este coeficiente dice que cuando un par de metales diferentes entran en contacto y están sujetos a cambios de temperatura, crean un pequeño potencial de voltaje de forma pasiva. Como les comentaba hace unos segundos, no es necesario alimentarlos eléctricamente con un acondicionador de señal. Pues suena bastante simple, ¿no? Solamente tengo que unir aquí mis metales y luego de este lado hago la conexión a mi voltímetro o a mi DAC y empiezo a medir temperatura. Bueno, no es tan sencillo como eso. Tenemos que tomar en cuenta dos factores adicionales: la compensación de unión fría y la linealización. Vamos a hablar primero de la compensación de unión fría. También suele denominarse unión de referencia. En esta imagen ustedes pueden ver que existe un material que que es el material 1 y el material 2. Aquí tenemos la unión 1, que es la combinación del material 1 y el material 2. ¿Qué es lo que pasa en este punto? En este punto, lo que pasa es que cuando nosotros conectamos nuestro termopar al amplificador o al voltímetro, generalmente las conexiones del voltímetro son de otro material. Puede ser cobre, puede ser oro, pueden ser diferentes materiales. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Si nosotros aquí tenemos una unión 1, que es la combinación de estos dos materiales, y aquí tenemos otros materiales, vamos a tener una unión 2 y vamos a tener una unión 3, lo cual nos va a dar diferentes mediciones referente al coeficiente de Seebeck, que como recuerdan dice que al unirse dos metales van a generar un microvoltaje. Ahora, estas uniones 2 y unión 3 no las queremos medir. Esas son las que queremos sacar y debemos de buscar la forma de cómo compensarlas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos justamente es compensar estas uniones, que se llaman uniones frías, de la siguiente forma. Nosotros, en el pasado, se utilizaba un baño frío. Este baño frío era básicamente agua destilada, casi congelada, que tenía una temperatura conocida de 0 grados Celsius. Pero como era muy incómodo llevar esto para todos lados, en la actualidad se utiliza un pequeño termistor o un RTD protegido para medir la temperatura del ambiente. Eso se llama compensación de unión fría, ¿ok? O por sus siglas en inglés, CJC, que es Cold Junction Compensation. Ahora bien, la temperatura en la unión fría puede variar, pero proporciona una referencia conocida por la cual el sistema de medición puede derivar la temperatura de este extremo con una precisión muy buena y repetible. El segundo factor que vamos a ver es la linealización. La salida de voltaje de un termopar no es lineal, es decir, no cambia linealmente con el cambio de temperatura.
Esta linealización generalmente se puede hacer mediante un acondicionador de señal o utilizando un software que se ejecuta dentro de los sistemas DAC. Aquí podemos ver las curvas de linealización de los termopares más utilizados. Pues bueno, podemos ver que en este caso, pues bueno, el termopar que soporta más o que tiene un intervalo de medición más alto es el termopar tipo C. Es importante que nosotros definamos cuál es el intervalo de temperatura que vamos a querer medir, ya que si queremos utilizar un termopar tipo C para mediciones de temperatura muy bajas, posiblemente la linealización no sea la adecuada y el error que tenga en la medición sea un poco más alto que si utilizamos un termopar que tenga un intervalo de medición de temperatura más bajo. En el caso de temperaturas bajas, por ejemplo 10 grados Celsius, yo recomendaría un termopar tipo T, que nos va a dar una confiabilidad o un rango de error mucho menor que un tipo C, debido a la linealización. La mezcla de distintos tipos diferentes de metales nos da una variedad de intervalos de medición. También los podemos llamar tipos. De ahí que, pues bueno, se llaman termopares tipo y se le agrega una letra. Estos son algunos de los tipos de termopar más populares. En el caso del tipo J, pues bueno, tenemos una combinación de acero con constantano. En el tipo K es cromo con alumel. El alumel, pues realmente es una mezcla de níquel, manganeso, aluminio y silicio. Y por supuesto, hay más combinaciones y tipos. Si desean una tabla con los detalles, con gusto se los podemos enviar. Más adelante la voy a presentar. Es muy sencilla de conseguir, pero si la requieren, con mucho gusto se las enviamos. Uno de los desafíos al medir con termopares es que debido a la pequeña salida de microvolts y milivolts que generan, se puede producir mucho ruido eléctrico. La forma en cómo DWISOP resuelve esto es mediante el acondicionamiento de señal diferencial y con un aislamiento galvánico. Otra forma de reducir el ruido es colocar el DAC lo más cercano posible al sensor, además de que va a reducir los costos en cableado, ya que el cable de termopar es mucho más caro que un cable simple de cobre. Respecto a las uniones frías o las CJCs, nosotros utilizamos un chip separado por cada canal. Más adelante les voy a mostrar los canales que nosotros podemos ofrecer para la medición de temperatura directa y dentro de cada canal hay un chip CJC para poder tener esa compensación de unión fría. Por supuesto, hay ventajas y desventajas de utilizar termopares. Y pues bueno, las aplicaciones donde podemos utilizar termopares son extremadamente variadas. Podemos ir desde medir temperatura en la fabricación de alimentos y bebidas, control de procesos industriales, monitoreo ambiental, fabricación de suministros farmacéuticos y médicos, sistemas automotrices, análisis de combustión. Bueno, los podemos utilizar prácticamente en cualquier industria. Algunas de las ventajas de utilizar un termopar, pues bueno, es que como les mencioné, es autoalimentado, es muy fácil de utilizar, tiene una conectividad intercambiable, es decir, podemos reemplazar el termopar de forma muy rápida, son relativamente baratos, tenemos una amplia variedad de sondas disponibles, tenemos sondas metálicas, tenemos simplemente la unión de los dos metales en la punta del termopar, simplemente con que nosotros los entrelacemos de una forma correcta, es más que suficiente para que el termopar pueda empezar a medir. Y pues bueno, tenemos amplios intervalos de temperatura. Las desventajas son que requieren la linealización, requieren la unión fría, son susceptibles al ruido eléctrico, no son tan estables como los RTDs y no son tan precisos como los RTDs. El rango de error o la desviación que puede tener un termopar puede llegar a ser hasta de 1 grado Celsius. Más adelante voy a mostrar una tabla donde hay una comparativa contra un RTD y vamos a poder observar que el RTD nos va a dar hasta 0.05 grados Celsius de desviación, lo cual lo hace, pues bueno, el sensor de temperatura más preciso que existe.
¿Cómo vamos a elegir un termopar adecuado para la aplicación? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nosotros realizamos cuando ustedes nos hacen alguna solicitud para adquirir estos termopares o para adquirir los sistemas de adquisición para medir temperatura. La primera pregunta es, ¿cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que necesitan medir? ¿Cuál es el presupuesto? Porque también eso es importante. ¿Qué intervalo de precisión se necesita? Como les acabo de mencionar, los termopares pueden, pues bueno, tienen una desviación hasta de 1 grado Celsius. En el caso de los RTDs, pues es 0.05. Sin embargo, pues bueno, el costo pues cambia entre uno y el otro. ¿Qué atmósfera vamos a estar utilizando? Si vamos a estar utilizando una atmósfera oxidante, una atmósfera inerte. Aquí me refiero a que podemos tener el termopar expuesto en una atmósfera, por ejemplo, dentro de una cámara salina. ¿Qué va a pasar si nosotros metemos un termopar sin protección a una cámara salina y vamos a estar monitoreando el medio ambiente que se desarrolla dentro de la cámara salina? Pues es muy simple. Al paso de poco tiempo, este termopar se va a empezar a oxidar. Seguramente la protección del cable también va a empezar a llenarse de sales. Y pues bueno, lo más seguro es que el termopar dentro de poco tiempo pues ya no sea funcional y lo tengamos que estar reemplazando constantemente. Vamos a preguntarnos si el uso de termopar será periódico o continuo, si el termopar estará expuesto a flexión. Esta también es uno de los puntos importantes para ustedes. En algunas ocasiones nos han solicitado termopares para algunas aplicaciones dentro de cámaras climáticas. Cuando nosotros ponemos termopares dentro de cámaras climáticas, es importante conocer si estas cámaras climáticas cuentan o no cuentan con puertos de salida. Estos puertos de salida, lo que va a hacer es que la facilidad que va a tener estos puertos de salida es que nos van a permitir sacar el cable por ahí y realmente no vamos a tener que flexionar tanto el cable. En algunas ocasiones no se cuenta con estos puertos de salida y entonces lo que hay que hacer es que hay que pasar el cable y generalmente el cable queda presionado por la puerta, por el empaque de la puerta, y esto va a hacer que se estén flexionando demasiado. Y de igual forma, dentro de poco tiempo, lo más seguro es que el cable se rompa o se fracture de forma interna y ya no tengamos una medición adecuada. Aquí también existen muchos tipos de cables. Hay cables que tienen mallas protectoras, hay cables que tienen teflón, hay cables que pues simplemente es la protección plástica. Aquí tendríamos que determinar cuál es el ambiente y si va a estar sujeto a flexión para que nosotros podamos determinar el mejor termopar para ustedes. Si va a estar sumergido en agua, también es importante conocerlo y cuál es la respuesta requerida. En esta tablita les muestro una pequeña comparativa de termopares contra RTDs contra termistores. Vamos a tener un panorama un poco más claro de cuál es el sensor adecuado para nuestra aplicación, respondiendo a las preguntas que realizamos anteriormente. El intervalo de temperatura, como podemos ver, en el caso de un termistor, pues bueno, va de menos 30 grados Celsius a 300 grados Celsius. En el caso de un termopar va desde menos 270 grados Celsius hasta 3100 grados Celsius. Y en el caso de un RTD vamos desde menos 200 hasta 600 grados Celsius. La respuesta, en el caso de los termistores, es rápida. En el caso de los termopares es de media rápida. Y en el caso de los RTDs es una respuesta más lenta. Todo esto depende del tamaño del sensor, del diámetro del cable y de la construcción que tengamos. En la estabilidad a largo plazo, en el caso de los termistores, pues bueno, es mala. Realmente los termistores están diseñados para estarlos reemplazando constantemente. En el caso de los termopares es muy buena y en el caso de los RTDs, pues bueno, son excelentes, ¿no? La exactitud, en el caso de termistores justa, para termopares es buena y para RTD son excelentes. Aquí es donde les comentaba que el RTD, en el caso de la estabilidad, tiene una desviación de 0.5 grados Celsius a 1 grado Celsius por año. En el caso de la exactitud, que es lo que, pues bueno, vemos aquí arriba, es que
va desde 0.2 grados Celsius hasta 0.5. Entonces, bueno, digamos que la exactitud aquí es la mejor entre los tres sensores. La construcción de un termistor, pues bueno, es muy frágil. Cualquier movimiento, o si nosotros lo tocamos de más, podemos fracturar una de las conexiones y pues bueno, ya no es posible volverlo a reparar. En el caso de un termopar, pues bueno, es adecuado. De igual forma depende completamente de la construcción que tengamos. Y en el caso de un RTD también es frágil. Aunque aquí se puede mejorar esta fragilidad con la construcción. Si metemos unas ondas, si metemos un cable de malla, pues bueno, lo podemos hacer mucho más robusto. En el caso de los tamaños, pues bueno, el termistor es muy pequeño, los termopares son pequeños y los RTDs tienen la desventaja que tienen que ser más grandes. Entonces, si queremos medir temperatura en un lugar donde tengamos poco acceso, tal vez un RTD no sea la mejor opción y podamos trabajar con un termopar. En el caso del cableado, pues bueno, termistores muy simples, termopares simples y en el RTD son complejos. La mayoría de las conexiones de RTD van a conexiones LEMO. También se pueden conectar a DB9 o se pueden conectar a otro tipo de conectores, pero los RTD sí necesitan alimentación eléctrica. Entonces, eso nos va a llevar a que los RTDs pues van a necesitar por lo menos 2 cables más, que es alimentación negativa y alimentación positiva, aparte de las 2 señales. En el caso del costo, pues en termistores y termopares son bajos, pero los RTDs definitivamente son elevados, ¿no? Digo, tenemos todas estas ventajas, pero pues también a la hora de ver presupuestos, posiblemente los RTDs no sean la opción para nosotros. Esta es la pequeña tablita que les podemos enviar sin ningún problema. De hecho, está disponible en nuestra página de internet. Pero si ustedes quieren que se las enviemos por separado, pues sin ningún problema lo podemos hacer. Aquí, pues bueno, vienen definidos cuáles son los tipos de termopares y cuáles son los componentes en los que, cuáles son los componentes que lo conforman. Pues de igual forma, aquí van a encontrar toda la información de los intervalos de temperatura, de los gradientes de errores, de los límites. Aquí pueden encontrar prácticamente toda la información, pero pues bueno, la podemos enviar sin ningún problema. ¿Cómo trabaja DWISoft con termopares? Bueno, DWISoft puede proporcionar diferentes sistemas que pueden medir, almacenar y mostrar la temperatura de manera efectiva. Es posible medir, almacenar, analizar y visualizar la temperatura de uno, como en este caso, hasta cientos de canales de temperatura en tiempo real. Como pueden observar, en el módulo Krypton One y en el módulo DWI 43, que son los que yo tengo aquí, no tienen una entrada con una clavija mini, como en el caso del Krypton y el Eolite. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la temperatura en estos sistemas? Es muy sencillo. Nosotros para poder medir temperatura en estos sistemas nos apoyamos de unos adaptadores. Los adaptadores se llaman DCI-TH. Ahorita se los muestro en video para que los conozcan. Algunos de ustedes ya los tienen, pero si alguno de ustedes tiene algún sistema de adquisición de datos que tenga este tipo de entrada y necesitan medir temperatura, la podemos medir con los adaptadores DCI. Los adaptadores DCI que nosotros tenemos, los tenemos disponibles en tipo J, tipo K, tipo T y tipo C. En los amplificadores para termopar, como los que observamos en el Eolite y en el Krypton, la conexión es directa. Tenemos que conectar aquí las clavijas minis de nuestros termopares y en el software le vamos a indicar qué tipo de termopar es el que estamos conectando. Me gustaría llamar como entrada de termopar universal porque aquí podemos conectar termopares tipo T, tipo S, tipo R, tipo N, tipo K, tipo J, tipo E, tipo B y tipo C. Entonces, pues bueno, prácticamente podemos conectar cualquier termopar. Ahora bien, vamos a pasar a la sesión práctica. No sé si hasta este momento tengan alguna duda o podamos resolver algo que por ahí se les haya quedado.
Ok, bueno, parece que no hay hasta ahorita ninguna duda. Ok, si pueden ver mi video, en este punto, pues bueno, aquí tenemos el sistema Sirius. Es un sistema Sirius el cual no tiene una conexión directa para Thermopar. Les comentaba que es, pues bueno, lo podemos resolver de forma muy sencilla con estos conectores. Es un conector que se llama DSI. En este caso, pues bueno, yo tengo un conector DSI para Thermopar tipo K. Y pues bueno, lo único que hago es, tengo aquí una clavija mini y de este lado tengo un DB9 macho. Aquí tengo mi Thermopar. Mi Thermopar, pues bueno, está constituido de una clavija mini. Es un cable de teflón de 1 metro. Y este es el tipo de sondas que yo les mencionaba. En este caso, pues bueno, tenemos una sonda tipo probeta y pues bueno, se pueden mandar a maquilar como ustedes los necesiten de acuerdo a la aplicación que tengan. Aquí pues sí es importante que pues bueno, definan qué es lo que quieren respecto a su aplicación. Para hacer mediciones de temperatura, pues bueno, es muy sencillo, realmente lo único que tenemos que hacer es conectar el termopar al adaptador y conectar el adaptador y conectamos el adaptador a nuestro canal. En cuanto nosotros conectamos el adaptador a nuestro canal, lo va a reconocer de forma automática. Aquí ya me cambió, antes decía Sirius-STG, ahora dice DSI-TH-K. Me está dando los intervalos entre los que yo puedo medir, que son de menos 200 a 1370 grados Celsius. Me dice que voy a estar midiendo temperatura, me da la medición actual de la temperatura y me da una escala. Esta escala yo la puedo cambiar sin ningún problema. Solo doy clic aquí donde dice Set Up. Y esta escala yo la puedo cambiar a grados Fahrenheit, grados Kelvin, o la puedo mantener en grados Celsius. Ahora bien, la voy a mantener en grados Celsius y voy a cambiar el color de mi gráfica para que se pueda ver un poquito mejor. Pues, bueno. Ok. Aquí ustedes pueden ver una línea. Esta línea pues no les indica mucho. Entonces vamos a autoescalarla para que se vea mejor. Y pues bueno, está fluctuando entre los 24 grados Celsius y los 23.3 más o menos. Pero lo que nosotros queremos es tener una mejor referencia de qué es lo que estamos viendo. Pues una gráfica así tal vez me pueda funcionar en un Excel, pero no es lo que yo quiero ver realmente. Entonces, de forma muy sencilla, nos vamos a la parte de diseño. Retiramos esto que no nos sirve. Nos vamos acá. Le digo que me dé un digital y le pido también que me dé una tabla de valores. ¿Ok? Ahora bien, aquí yo ya tengo una tabla de valores donde va a venir el tiempo, va a venir la temperatura. De igual forma aquí voy a tener la temperatura y aquí voy a tener mi gráfica. Ahora bien, si yo necesito tener una referencia visual, pues lo único que tengo que hacer es agregar el video. De la cámara que estábamos utilizando hace unos segundos. Entonces, muy bien. Yo aquí ya tengo, pues bueno, una referencia.
Pues bueno, lo que vamos a hacer es hacer una medición de cuánto es lo que yo tengo de temperatura en el café. 50, 52, 53 grados. Bueno, sigue subiendo. ¿Y cuánto es lo que tengo en mi cerveza? Como les decía, el tiempo de respuesta depende mucho de la construcción del termopar. Este termopar, al tener una sonda de protección, evidentemente cuando entra en contacto con el calor va a mantenerse caliente por más tiempo y cuando nosotros la expongamos al frío directo le va a costar más trabajo. Bueno, no le va a costar más trabajo, pero nos va a dar una respuesta mucho más lenta sobre la temperatura real que estamos teniendo. Entonces, bueno, ahí la estabilizó en 10 grados Celsius. Ahora bien, ustedes están viendo que esta parte de aquí cambia muy rápido. Entonces, yo lo que necesito saber es qué está pasando aquí realmente, pero no me interesa verlo tan rápido. Yo necesito verlo más despacio. Bueno, me voy a esta parte de acá, le digo que me muestre el promedio y le digo que me lo muestre cada 5 segundos. Entonces, lo que va a hacer es, bueno, va a cambiar esa parte de la medición y nos la va a mostrar mucho más despacio. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos referenciar la temperatura contra otro fenómeno físico que esté pasando en ese momento, digamos que vamos a subir una muestra, un PCB, lo vamos a poner en un shaker electrodinámico y ese shaker electrodinámico va a estar adentro de una cámara climática. La cámara climática va a calentar y la cámara climática va a enfriar y vamos a necesitar estar midiendo esa temperatura respecto a la vibración. Y pues bueno, queremos una correlación de vibración contra temperatura y cómo se está comportando nuestro PCB. Bueno, de este lado tengo un acelerómetro. Lo que hago es conectarlo al sistema de adquisición de datos también. Y me voy aquí al setup. Habilito mi acelerómetro. Y lo que voy a hacer es agregar esta gráfica que se llama XY. En esta gráfica yo voy a poder observar la correlación que existe entre mi aceleración y la temperatura. Ahora bien, ustedes, pues bueno, aquí no ven algo tan gráfico porque necesito hacer unas modificaciones en la escala. Entonces, esta de acá es mi temperatura. Entonces, yo la voy a poner de 0 grados hasta 100 grados solamente. Y voy a cambiar el nombre de mi canal. ¿Ok? Y de igual forma aquí vamos a bajarlo desde 100 hasta 100 solamente. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, empiezo a tener una vibración, voy a observar aquí un pequeño cambio. Sin embargo, pues no hay ningún cambio hacia arriba. Lo que voy a hacer es modificar esta acá. O por el contrario, y así es como obtenemos una gráfica de correlación muy sencilla y esto lo podremos replicar prácticamente con cualquier variable. Podemos correlacionar cualquier variable y podríamos obtener una gráfica como esta para después hacer un análisis pues bueno, más sencillo. También podemos meter unas lámparas indicadoras de sobrecalentamiento. Por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo una caracterización a una cámara climática y quieren poner varios termopares dentro de la cámara climática y asegurarse de que cada termopar está teniendo una temperatura en concreto, se puede hacer sin mayor problema.
Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir a mi lámpara que esté basado en la temperatura y poner un límite superior, no sé, de 35 grados Celsius. En este punto tenemos 22 grados Celsius. Lo que va a hacer es que se va a mantener en verde. En cuanto supere los 35 grados Celsius, entonces va a cambiar a rojo. Ahora, también podemos poner límites inferiores. Yo le voy a decir que en cuanto esté abajo de 15 grados Celsius, entonces cambia el color morado. Lo que va a pasar cuando yo la meta al café es que en cuanto supere los 35 grados Celsius, va a cambiar. ¿Ok? Y en el caso del límite inferior, en cuanto llegue a los 15 grados Celsius, también va a cambiar. Ahora bien, ustedes aquí están viendo una respuesta mucho más baja porque cambié aquí que me indicara el promedio cada 5 segundos. Por eso es que el cambio aquí se ve mucho menor que, bueno, aquí llega antes, aquí muestra antes, perdón, y aquí se ve después que llega hasta menos 15 o hasta los 35. Entonces, bueno, de esa forma podemos manejar la interfaz para que nosotros podamos estar visualizando la cantidad de termopares que ustedes me indiquen. 1, 10, 8, 35, 1500 termopares diferentes, lo podemos hacer sin ningún problema. En estas tablas de valores, a mí me gustan bastante porque aquí, si yo tuviera conectados 10 termopares, lo único que tengo que hacer es decirle a esta tabla cuántos termopares de los que yo tendría en este lado son los que quiero estar visualizando. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo los grados Celsius de la temperatura, pero también podríamos estar viendo la aceleración. Entonces, si yo tuviera más variables, solamente tengo que dar clic y me va a mostrar todas las variables que estoy midiendo en ese momento en una tabla de datos. Obviamente, todo esto es almacenable. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera tener la misma medición de temperatura, pero la quiero en grados Fahrenheit? Es decir, la quiero ver en Celsius y la quiero ver en Fahrenheit también. Bueno, pues lo que tengo que hacer es irme a Channel Setup, irme a este módulo que se llama Matemáticas, meter una fórmula, decirle que esa fórmula va relacionada al canal 7, que en este caso, pues bueno, es la temperatura. Y aquí le tengo que decir que la entrada analógica 7 va por 1.8 y luego lleva más 32. Entonces la fórmula quedó, paréntesis, temperatura por 1.8 más 32. Le voy a decir OK, la voy a utilizar, la voy a regresar donde dice medición y voy a agregar otro digital. Y a este digital le voy a pedir que me muestre la fórmula que acabamos de hacer, que es esta de acá. Y entonces ya me lo va a mostrar en grados Fahrenheit. Ahora, a esto lo podemos renombrar. Le podemos llamar temperatura, grados Fahrenheit. Y bueno, aquí ya tendríamos la temperatura en grados Celsius y la temperatura en grados Fahrenheit.
del mismo canal. ¿Ok? Bueno, ya que definimos nuestra interfaz, vamos a hacer una medición rápida. Y pues bueno, posteriormente podemos hacer nuestro análisis completo. Aquí pues bueno, podemos reproducir lo que nosotros hicimos ahorita. De hecho, podemos hacer modificaciones, podemos mandar a imprimir directamente sobre esta parte y bueno, nos va a mostrar desde el segundo 0.00735, donde encontramos las temperaturas de 36.76 grados Celsius, y aquí ya nos muestra que estaba sobrepasado del límite superior que yo indiqué, o podríamos exportar. Si queremos exportar, pues bueno, podemos exportar en Excel, por ejemplo, y a mí nada más me interesa la temperatura. Entonces voy a exportar el canal de temperatura. Le voy a pedir que lo haga. Y bueno, mientras me abre el Excel, porque aquí adquirimos a 20,000 muestras por segundo, va a ser un poco pesado, pero lo vamos a poder mostrar sin ningún problema. Podríamos hacer diferentes cosas solamente hablando de temperatura, pero bueno, esta es básicamente la forma en cómo podemos empezar a hacer mediciones en menos de 3 minutos. Realmente lo que a nosotros nos facilita mucho el conocer de sus aplicaciones es los intervalos máximos y mínimos de temperatura y a qué distancia van a tener su objeto de prueba de donde quieran que esté ubicado su DAC. Tenemos sistemas de adquisición de datos que podemos interconectar cada uno de ellos hasta con 100 metros de distancia. Entonces, eso va a reducir muchísimo el largo de los cables de los termopares que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, pues sí, realmente es esa es una de las preguntas que les vamos a hacer en cuanto ustedes quieran cubrir una aplicación de temperatura para poder estar seguros que lo que les estamos ofreciendo realmente sea lo que ustedes necesitan. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme saber. Estamos a sus órdenes. Por último, me gustaría mencionarles nuestra reunión virtual, nuestra conferencia virtual 2020. Esta conferencia virtual, pues bueno, va a tener diferentes temas y va a ser en diferentes días. La conferencia es completamente gratuita. El primer día vamos a ver la nueva generación de instrumentos de medición. El segundo día vamos a ver el nuevo software de DWISoft y vamos a ver también medición y grabación de datos en generales. El tercer día vamos a ver análisis de sonido y vibración y el cuarto día vamos a ver análisis y pruebas a vehículos, no solo de combustión interna, sino también híbridos y completamente eléctricos. El quinto día vamos a tener las historias de los clientes y soluciones de monitoreo. Les comento de nuevo, la conferencia es completamente gratuita, solamente tienen que entrar a esta página o dar clic en el link en la página de DWISoft y entrar a llenar su registro. Con eso, pues bueno, ustedes van a poder seleccionar a qué días y qué sesiones son las que van a tomar, porque no nada más se va a hablar de esto. Dentro de estos días, por ejemplo, vamos a tener, pues bueno, muchísimas cosas, muchísimos temas adicionales, ¿no? Sistemas de navegación, analizador de combustión y, bueno, para motores de combustión y para motores híbridos, mediciones HADA, mediciones de frenos, no sé, tenemos diferentes, diferentes subtemas
de los temas principales. Entonces, los invito a que se suscriban, a que reciban su playera una vez que se inscriban. Y pues bueno, de igual forma, volverles a repetir, esto es completamente gratuito. Si tienen alguna duda, mi nombre otra vez, les repito, es Armando Romero. Carla Llera es nuestra ingeniero de ventas en campo y nuestro correo es contacto@diwisoft.com. El correo electrónico de Carla es carla.llera@diwisoft.com y pues bueno, les podemos asistir con cualquier aplicación que tengan en mediciones analógicas y en mediciones digitales también. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme saber. Con esto finalizaríamos este webinar. Si desean que hablemos sobre algún tema en específico, por favor, envíenos un correo electrónico. Consulten nuestra página de internet, el cual es www.diwisoft.com/es. Y pues bueno, también síganos en redes sociales. Tenemos el perfil de Diwisoft México en LinkedIn y también tenemos un canal de YouTube que es Diwisoft México. Y pues bueno, ahí subimos materiales y por supuesto todos estos seminarios van a estar disponibles en cuanto los terminemos de editar. Entonces, si quieren consultarlos más adelante, pues bueno, con mucho gusto ahí van a estar para ustedes. Por mi parte sería todo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaron para poder acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, si no hay alguna otra duda, sería todo. Y pues bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.